Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero empezar el culto del día de hoy con una lectura bíblica que se encuentra en Romanos 8, 1 y 2, y la palabra del Señor dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y quiero darle la bienvenida a toda la congregación Emanuel, hermanos que nos visitan de otras congregaciones, de otras iglesias, de otros estados. Sean todos bienvenidos. Recuerden que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así es de que gocémonos en este culto, hoy día 7 de febrero. Recuerden que hoy es día de nuestro Dios, así es de que hay que gozarnos, hay que escuchar las lecturas bíblicas y el mensaje de esta tarde. Quiero seguir con los avisos. Les recuerdo que este miércoles tenemos nuestro culto de oración, miércoles 10 de febrero, por Messenger a las 6 de la tarde. Y me da gusto que ya en este culto los miércoles nos estemos conectando más personas. Gracias a Dios. Así es de que les invito muy cordialmente para que este miércoles 10 de febrero se conecten por Messenger a las 6 de la tarde. Y el jueves 11, también les recuerdo, tenemos nuestro jueves de reflexión, pero este es por YouTube o por Face a las 7 de la tarde. Así es de que, hermanos, recuerden que en esta semana tenemos dos citas. El miércoles 10 de febrero a las 6 de la tarde, nuestro culto de oración. Y el jueves 11 de febrero por YouTube y por Facebook a las 7 de la tarde. Nuestro siguiente aviso es el siguiente. Quiero darle la más cordial felicitación por su cumpleaños a nuestro hermano Octavio Aguilar. Cumplió años el viernes 5. Así es de que desde aquí, desde este lugar, te mando un fuerte abrazo y deseando que el Señor te siga bendiciendo como hasta el día de hoy, donde quiera que te encuentres, y que te la hayas pasado muy feliz en compañía de toda tu familia. Hermanos, les pido por favor busquen en sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45. Y la palabra del Señor dice así: Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en el cielo y en todo lugar, gracias te damos, Padre, porque hasta el día de hoy has sido con nosotros. Nos has proveído de salud, Señor, nos has proveído de lo necesario para vivir, no ha faltado pan en nuestra mesa. Por eso es de que tenemos mucha gratitud contigo. Elevamos este culto, Señor, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, porque solamente tú eres el Dios verdadero, digno de ser glorificado. Recibe este culto, pues, límpialo de toda inmundicia, para que pueda subir hasta el estrado de tus pies, Padre, con olor fragante. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque desde el inicio de este mundo, Señor, tú nos escogiste para que fuéramos tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es tiempo de la alabanza. Recordemos que también con nuestra voz podemos alabar a nuestro Padre Celestial. Así es de que cantemos con todas nuestras ganas. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar un domingo más. Gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a entonar Yo quiero ser un vaso nuevo.
tu belleza puedo contemplar. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Gloria, aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, pues nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerzas lucha contra incontables el tentador. La potencia de mi espíritu, lo ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta Jesús murió.
Hermanos, favor de buscar en sus Biblias, en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 13 al 25. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, del 13 al 25. Y la palabra del Señor dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Es tiempo de escuchar el mensaje de este culto a cargo de nuestro pastor Sergio Hernández, y el mensaje lleva por nombre Llamados a ser santos. Favor de estar muy atentos al mensaje de hoy. Buenos días, estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos están acompañando en estas redes sociales. Hoy es el primer domingo del mes de febrero de este año 2021 y queremos compartir de la palabra del Señor. Nos da mucha alegría poder alabar. Nos gustaría tener la oportunidad de hacerlo junto en el templo, en el espacio que hemos consagrado para la alabanza a nuestro Señor. Ya falta poco. Y dentro de esas expectativas para que podamos regresar a la vida más o menos regular, pues está lo que conocemos como la vacunación para toda nuestra población. Y en torno a esto quiero compartirles la siguiente nota. Tula de Allende, trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 3 de Tula denunciaron que son objeto de violencia laboral y denunciaron que quienes han enfermado de COVID-19 no han encontrado el apoyo ni la empatía durante el padecimiento y las secuelas posteriores, y que la vacunación que se realizó incluyó a personal que no está dentro de la primera línea de contacto. Los quejosos, entre ellos médicos y enfermeras, denunciaron que es notable la preferencia que se dio a los más allegados para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que aún no les tocaba, por ocupar puestos administrativos como el coordinador del municipio de Tula, el enfermero Tomás Olvera, así como de cobrar incentivos económicos que se otorgaron a los trabajadores de la primera línea de atención ante la contingencia. Y expusieron
que quien se ha enfermado por COVID-19 no ha encontrado el apoyo ni la empatía durante el padecimiento y las secuelas posteriores. Ahora, ¿por qué se dan estas notas periodísticas si el gobierno federal, la iniciativa que ha tenido es emprender una cruzada contra la corrupción, entre ellos abuso y estos privilegios de algunas clases políticas? Y quiero compartirles lo que la segunda epístola de Pedro dice en el capítulo 1, versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pedro y toda la Biblia afirman el ser humano, la naturaleza humana, la sociedad es producto la congregación de los seres humanos, estamos corruptas por los deseos o nuestros malos deseos. Y ante esto, quiero hablar en esta mañana de la respuesta, la alternativa de Dios para estos malos deseos y para poder hacer frente a la corrupción y todas las cosas que se derivan de una naturaleza pecaminosa. Vamos a orar para que Dios nos guíe en el entendimiento de su palabra. Te agradecemos, Padre, porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a tu palabra. En ella encontramos tu mensaje que nos has revelado. Te rogamos que tú nos guíes a toda verdad y que nos permitas de esta manera comprender lo que tú quieres encontrar en nuestras vidas y poder tomar la decisión de hacer lo que a ti te agrada. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos continuando por nuestro recorrido por la primera epístola de Pedro, una carta que hemos llamado Somos una familia en Cristo. Pedro daba comienzo a esta carta alabando al Dios que le había regalado una salvación tan grande a los hermanos y hermanas de Asia Menor. La reflexión sobre esta salvación ahora le lleva al cuerpo, al centro de esta carta, una exhortación sobre cómo vivir en aquella sociedad como cristianos oprimidos y excluidos, es decir, como gente que los veían como segunda clase y que estaban ahí de paso en la tierra de Asia Menor, pero que no necesariamente era su territorio, ni el deseo de estar ahí. Como muchas veces ocurre en diferentes latitudes, que uno está de migrante por trabajo, por buscar una mejor oportunidad, pero si pudiera haberlo encontrado en su tierra de origen, se hubiera quedado allá. El orden que sigue es un patrón que encontramos a lo largo de toda la Biblia. La teología, es decir, la comprensión, el encuentro con Dios, da paso a lo que después será una vida ética. Es decir, ya que entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, respondemos de acuerdo a sus demandas. Así que las creencias sobre Dios y las experiencias con Él sostienen las creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, cosa que no podíamos evaluar antes de que Jesucristo viniera a nuestra vida. En Primera de Pedro 1:13, Pedro dice, por eso, o por tanto, es decir, puesto que habéis recibido los grandes beneficios de la salvación, entre los cuales está el nuevo nacimiento, la esperanza viva, una herencia segura, debemos de ser diferentes en nuestra forma de vivir. Si hemos sido llamados, si hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ya no nos pertenecemos a este mundo y nuestra forma de responder a las situaciones que nos rodean pues va a ser distinta a cómo lo hace el resto de nuestros vecinos, amigos y familiares. La salvación va a marcar una diferencia en el estilo de vida de los cristianos, tanto de aquel tiempo como lo debe de marcar en nuestro tiempo. Pedro
está reuniendo una serie de reflexiones éticas sobre el impacto de la salvación que tiene sobre los creyentes que están viviendo en aquella región. Pedro los está exhortando a 4 cosas fundamentales, 4 exhortaciones que tienen como base la salvación. Los exhorta a tener esperanza, los exhorta a vivir en santidad, exhortación que se basa en que los hijos son obedientes, una expresión que señala su conversión y su carácter a Dios. Los exhorta a temer a Dios, exhortación que se basa en su nueva relación con Dios, pues ya no ven a Dios solamente como un juez implacable del universo, sino lo ven como Padre. Sí, han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y ahora Él nos ha hecho parte de esta nueva familia. Y los exhorta a amarse unos a otros. Exhortación que se basa en su purificación y en ese cambio que Dios ha hecho en el corazón, lo que llamamos la regeneración. Veamos el primer aspecto. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pongan su esperanza completamente en la gracia. La vida cristiana, la vida de aquel que ha sido y reconoce su llamado, es una vida orientada por la esperanza. No por la tristeza, el desconsuelo, la frustración, las limitaciones, sino más bien el gozo de podernos encontrar con el Señor y saber que el día de mañana será mucho mejor que el día de hoy. La primera imagen que utiliza o la primera metáfora es fascinante. Dice que se dispongan para actuar con inteligencia. O, dicho de otra manera, que preparen sus mentes para la acción. Estas son contextualizaciones del texto original que dice: ceñid los lomos de vuestra mente. Para nosotros hoy en este tiempo moderno, pues nos cuesta trabajo entender lo que se está ahí mencionando, pero hay que pensar en cómo era la vestimenta en tiempos antiguos. Todavía eso ocurre en algunas partes de Oriente Medio. Los hombres llevaban una camisa larga, exterior, que les cubría hasta los tobillos. Claro que esta no era cómoda para poder trabajar ni para realizar movimientos rápidos. Por eso, cuando tenían que hacer alguna actividad que implicaba acciones súbitas, se metían en el cinturón, se ponían un cinturón y así se ceñían para la acción. Es decir, pues se amarraban, se fajaban bien, como decimos acá, para que pudieran estar listos para el movimiento. Y entonces, cuando utiliza esta imagen, al añadir de vuestras mentes, Pedro aplica esta imagen a la conducta mental, a la luz del énfasis que Pedro hace de la esperanza y de que esta imagen está subordinada a poner nuestra esperanza en el Señor, que la esperanza sea lo que nos motiva. Y esta actividad mental conlleva percibir en este mundo algo como transitorio y orientarnos a algo que está más allá, la esperanza futura, el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como cristianos, pues vivimos aquí, convivimos, tenemos nuestros familiares, nuestras propiedades, desarrollamos nuestro trabajo, pero esta no es la última instancia. La última instancia está en que un día nos encontremos con el Señor y gozaremos con Él para siempre. Este es el anuncio cristiano, la resurrección para estar con aquel que amamos. Y Pedro quiere que sus iglesias estén más que aferradas al mundo, amarradas aquí, que estén pensando en ese tiempo futuro. Pensemos en esto.
Aquellos hombres y mujeres que estaban en Asia Menor no necesariamente eran gente que tuviera como patria original, no eran muchos de ellos nacidos ahí en Asia Menor, así que eran migrantes y que pues estaban ahí por cuestión de trabajo, pero la gente a su alrededor los malmiraba. Algunos no tenían ni siquiera una casa, sino que la alquilaban o pedían prestado o se acomodaban con algún familiar, como ocurre en muchos lugares donde hay migración. Lo que Pedro les está diciendo es que tengan seguro que un día ya no vivirán como extranjeros, sino que estarán en casa con el Padre Celestial, y esa es la esperanza. Luego utiliza una segunda imagen: tengan dominio propio. Esta imagen está sacada de pues una cosa muy horrible que son las borracheras. Los borrachos pues no pueden controlar ni su forma de hablar, ni su cuerpo, ni sus actividades. Más bien el alcohol es quien los domina. La expresión de Pedro es metafórica, porque los creyentes tienen que estar totalmente en sintonía con los planes de Dios a lo largo de la historia. De modo que eso los lleva a poner su esperanza en el futuro y a vivir a la luz y la esperanza de ese día final. Las personas que miran al futuro y quieren vivir completamente a la luz de la voluntad de Dios, no quieren que el pecado u otras distracciones empañen esta vida. Si pensamos que disfrutar ahora de Jesús y de la comunión de la familia de Dios ya es bueno, imaginemos cómo será cuando estemos allá con el Señor. Y ahora lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos me preguntan, pastor, ¿cuándo van a abrir el templo? No es lo mismo verlo por la televisión, no es lo mismo saber pues, de los hermanos por el WhatsApp. Queremos verlos, queremos convivir, queremos saludarnos, quisiéramos tal vez hasta darnos un abrazo, cosas que a veces no podemos hacer ni con nuestros seres queridos. Estamos anhelando ese tiempo en el que regresemos al culto público. Mientras tanto, seguimos compartiendo de su palabra. Pero nada es comparado cuando estemos con el Señor, que ese es el mayor gozo que tendremos. Continúa Pedro en 1 de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Este nuevo pueblo, la iglesia, tiene la santidad como el sello de la familia. Y la santidad en el término bíblico es estar apartado, consagrado, dedicado, que las actitudes, los pensamientos, las cosas que queremos hacer estén en relación con lo que Dios quiere encontrar en nuestra vida. Esa es la santidad. Si antes yo estaba para mis placeres, para mis gustos, para mi egoísmo, ahora que he encontrado a Jesucristo, le rindo honor y gloria, lo alabo, y mi vida entonces ahora está consagrada en hacer lo que a Él le agrada. Eso es santidad. Apartados para. Ahora, utiliza esta expresión, que seamos hijos obedientes. Y este es el fundamento de toda la ética de la salvación. La exhortación a la santidad empieza con una frase negativa. No os amoldéis, es decir, no se acomoden, no se sientan a gusto, como cuando vivían en los tiempos de la ignorancia, es decir, antes de conocer al Señor, sino que ahora lo subordina esto a una afirmación que dice: sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien nos llamó. Por eso decimos que el sello de la casa es la santidad. Y Dios está consagrado para el amor, para la justicia, para la bondad. Esa es su naturaleza.
Cuando Jesucristo estuvo en la tierra decían, este es un verdadero judío, cumplidor de la palabra. Y Dios le dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es decir, el que cumple mi voluntad. Y Dios desea que tú y yo, precisamente nuestra vocación y nuestra vida, sea cumplir su voluntad. Así que Pedro anima a sus lectores a no conformarse a los deseos que dominaban sus vidas antes de pasar a formar parte de la familia de Dios. Como ahora son hijos de obediencia, deben ser santos como Dios lo es, porque asumir que de esta manera Pedro está pensando en lo que ocurre con esta idea de que los hijos somos reflejo de nuestros padres. Y que cuando yo deseo agradar a mi padre, pues lo que hago realmente es cumplir con su voluntad, con lo que él quiere. Dios, que es diferente a todo lo que los israelitas se habían visto o verían, es completamente santo. Allá en el Éxodo, cuando Moisés recibe la revelación de las leyes que formarán parte de la forma de vida del pueblo de Israel, dice allá en Levíticos 20:26, sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Ellos iban a tener la tentación, después de haber estado en el aislamiento, allá en el desierto, protegidos por Dios, cuidados por Él, separados de Egipto y separados de los pueblos cananeos, ahora iban a llegar a la tierra prometida, se iban a encontrar con otros dioses, otras religiones, otras formas de vida, y iba a estar la tentación de amoldarse, de acomodarse, de ser como ellos. Por eso les tiene que recordar y decir, ustedes son un pueblo especial, son únicos, no hay otros con los que se puedan comparar. Si ustedes tratan de imitar a los otros, van a fracasar, pero si ustedes tratan de seguir la voluntad y buscan al Señor, van a ser un pueblo especial, van a ser mi preciado tesoro, y los voy a amar y van a complacer lo que a mí, lo que yo deseo, y de esa manera ustedes van a estar protegidos, felices, realizados verdaderamente como pueblo. Así que esto es lo que de alguna manera les está diciendo Moisés, tomando la palabra de Dios, sean un pueblo diferente, que refleje la naturaleza de quien nos ha llamado. Los cristianos debemos ser santos, porque hemos sido transformados y porque somos hijos de un Dios completamente santo. Y continúa. Primera de Pedro 1:17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El temor. Este pueblo que estaba viviendo señalado, marginado, los veían como bichos raros en aquella cultura por la forma en la que vivían y las costumbres y lo que hablaban. Entonces, pues claro que vivían con temor de que alguien los denunciara, vivían con temor que las autoridades romanas se enojaran y los agredieran, como lo habían hecho con los judíos, ahora con los cristianos. Eran los patitos feos, los chivos expiatorios, cada vez que veían algo mal en la sociedad. ¿Se acuerdan allá de Roma, el incendio de Roma de Nerón? Pues le echa la culpa a los cristianos de que ellos fueron los que incendiaron la ciudad. Así que ellos vivían con temor. Pero el temor al que aquí se está refiriendo es la seguridad de que están con Dios, de que Dios los ama. Y ahora es un temor no de miedo, es un reconocimiento de la grandeza de Dios, es un reconocimiento de que les ha amado y que los ha escogido para ser un pueblo especial. Y entonces este temor es más bien mi adoración, es mi respuesta al gran amor por mí. Y esta debería de ser ahora la forma en la que vivamos los cristianos. Queremos salir del sano aislamiento. ¿Para qué vamos a salir? Yo espero que tú, que me escuchas,
quiera salir del sano aislamiento para ir al templo a cantar, a alabar, a orar por los hermanos y con ellos y a poder compartir de lo que el Señor ha hecho y cómo hemos sobrevivido en estos tiempos difíciles y dar testimonio dentro de la casa y fuera de la casa de lo que el Señor ha hecho. El hilo del pensamiento enfatiza de nuevo el fundamento de la ética. Pedro empieza con el fundamento para vivir en el temor de Dios. Luego exhorta a sus lectores a vivir de este modo y finalmente reflexiona de nuevo sobre el fundamento para vivir en ese temor. Esta vez relacionándolo con la salvación tan grande que disfrutamos los creyentes. Él nos escogió y lo hizo en la sangre de Jesucristo. Envió a su Hijo para morir por ti y por mí, para que no nos perdamos en la oscuridad. En pocas palabras, Pedro dice que si los creyentes llaman Padre al que juzga de forma imparcial, al juez de la tierra, y de esta manera deben procurar vivir temiendo a este Dios, porque Él los ha amado, porque Él es santo y porque Él ha obrado con justicia y misericordia con nosotros. Esto nos lleva a vivir un temor reverencial ante Él, un temor sano, causado por el asombro ante su grandeza. Te pregunto, los que han enfermado de COVID, los que hemos visto cómo se recupera un familiar, un amigo, milagrosamente, pues ¿qué hacemos? Damos gracias. Decimos, Señor, te alabo porque no lo merezco, pero tú has tenido misericordia de mí. Al que mucho se le perdona, mucho tiene que alabar. Ojalá que terminando esta pandemia podamos alabar con gozo y alegría. Hablamos de este conocimiento constante que el Hijo de Dios tiene, de que todo lo que piensa o hace debe quedar bajo la mirada de la santidad y del amor de Dios. Y cuando su amor santo examina nuestros pensamientos y nuestras acciones, entonces vivimos a la luz de su carácter y en su temor, independientemente de todo lo que pase a nuestro alrededor. Porque sé que Él me ama y que soy especial para Él. Por lo tanto, ese temor no es terror ni ansiedad, sino una sana respuesta del ser humano ante un ser completamente diferente, Dios, y es una señal de la salud espiritual y por lo tanto de la gratitud. A ese juez santo ahora le llamamos Padre, término que habla de esa cercanía, de ese amor, pero también le llamamos Padre con respeto y con sumisión. Es decir, aunque ahora le llamamos Dios Padre, como Jesús enseñó a sus discípulos, no debemos de dejar que esa familiaridad con Dios nuble nuestro propósito de hacer su voluntad, es decir, de vivir en santidad. Primera de Pedro 1:22 dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Hemos renacido, ¿sí? Hemos sido hechos nuevos para amar. Por lo tanto, somos nuevas criaturas para amar. La exhortación final de Pedro en esta parte está enraizado en lo que él ha llamado el antes y después de la conversión. Puesto que habéis sido lavados, purificados de sus pecados, ahora ámense los unos a los otros, porque ese es el resultado de haber nacido de nuevo. Jesús lo dijo aquella noche que se estaba despidiendo de sus discípulos. La gente va a conocer que son mis discípulos cuando vean el amor tan grande que se tienen ustedes, la solidaridad, el acompañarse, el nunca dejarse solos, el apoyarse en las buenas y las malas, es el reflejo de eso que Dios ha hecho cambiando nuestro corazón.
porque de manera natural nosotros somos egoístas y pedimos cosas para nosotros y queremos todos los beneficios para nosotros. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros y hemos sido objeto de su misericordia, entonces somos capaces de compartir con el otro, principalmente con el que está a nuestro lado. Y en aquel tiempo en que hermanos eran peregrinos ahí en la tierra de Asia Menor, qué importante es que ellos hubieran sentido amados, cobijados, que su unidad interna fuera su fortaleza contra todos los que estaban a su alrededor y los señalaban y los malmiraban y los veían como bichos raros. Así que el resultado de obedecer a la verdadera fe fue la entrada en el reino del amor fraternal. Sí, si tú has conocido el amor de Dios y dices que amas a Dios, como dice Primera de Juan, entonces debes de amar al que está a tu lado, al que Dios puso en tu camino, a tu hermano en la fe, a tu vecino, a tu compañero. El amor se desborda por los que están a nuestro alrededor. La palabra que se traduce como de todo corazón o amar de todo corazón, habla del esfuerzo necesario para expresar este amor. Y es un esfuerzo profundo y duradero, hasta el final, lo que sea necesario. Es una palabra que normalmente se asocia con las características de la oración, ¿sí? La oración fervorosa, constante y que requiere esfuerzo. Así como Jesús lo enseñó allá en Lucas 22:44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Esta expresión, como estaba angustiado, lo llevó a orar profundamente, con fervor, con devoción. Él quería pasar la copa y no tener que ir a la cruz, pero que se hiciera la voluntad de su Padre. Y esto es como cuando oramos por una persona que amamos y que está delicada de salud, como ahora ocurre con esta pandemia, donde la única esperanza es que Dios tenga misericordia de ella y le sane. Y entonces oramos en la mañana, en la tarde, en la noche, buscamos al hermano, le hablamos al pastor, al líder, al que sea, ponemos en nuestras redes sociales, en el WhatsApp, en el Face, oren por nosotros porque estamos angustiados. ¿Cuántos mensajes hemos recibido? Pero tan luego sana nuestro familiar, nuestro amigo, nos olvidamos de ese fervor. Y esa misma palabra es la que le dice Pedro a los hermanos de Asia Menor. Ámense con ese fervor, con esa pasión, porque eso va a ser su fortaleza. Y hoy no nos podemos ver, pero llegará el momento, en unos meses, en los que, si Dios lo permite, volveremos a estar unidos y que nos volvamos a encontrar para amarnos fervorosamente. El comentarista Howard Sinde dice: hoy la iglesia está sufriendo de crisis de comunión. En un mundo de grandes instituciones impersonales, a veces la iglesia parece otra institución más, grande e impersonal. En la iglesia institucionalizada es muy difícil encontrar esa calurosa cercanía entre las personas que hace que las caretas se caigan, que la honestidad prevalezca y que abunde el sentido de comunicación y comunidad más allá de lo que es humano. En resumen, es difícil encontrar la comunión de Él y en el Espíritu Santo. Ojalá que terminando la pandemia nos podamos juntar para alabar y para darle gracias que estamos otra vez en familia. El nuevo nacimiento nos ha otorgado una nueva semejanza a un Dios de amor, a una nueva familia, con la característica y la capacidad de amarse los unos a los otros. En este nuevo nacimiento ha sido posible por una semilla imperecedera, que no cambia, que permanece, que es suficiente
para acercarnos al Padre, la preciosa sangre de Jesús, nuestro Salvador. Esa semilla estaba arraigada en el Dios vivo y su efecto es eterno. Le dio el fundamento definitivo para amarnos los unos a los otros. La ética, en un contexto cristiano, no empieza, por extraño que parezca, con la creencia en la bondad del ser humano, sino con la creencia en que todos somos pecadores y que el ser humano, tú y yo, necesitamos reparación, restauración, regeneración, volver a nacer de nuevo. Y hasta no haber recibido la vida de Dios y participar de su carácter, no podemos hacer la voluntad de Dios como Él quiere que la hagamos. Y comparto nuevamente 2 de Pedro 1:4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Hemos sido llamados, hemos sido sacados de la miseria, de la podredumbre, por la sangre de Jesucristo, para llegar a participar de un nuevo pueblo, de una nueva familia, donde el sello es la santidad, donde la mayor alegría es disfrutar de la presencia del Señor y alabarle, donde mientras llegamos con Él, nos amamos, nos apoyamos los unos con los otros y vivimos en la esperanza de que un día todo el dolor y sufrimiento pasará y estaremos con el Señor que nos ha dado vida. Hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir separados, apartados, distintos a la sociedad que está a nuestro alrededor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas. La sociedad desea limpiar, cambiar, corregir nuestro corazón y de esa manera cambiar como sociedad. Tú nos has dicho que primero tenemos que reconocer nuestra naturaleza débil y pecadora, venir a tus pies y tú cambias, tú restauras, tú nos haces un nuevo pueblo en Jesucristo. Y en este nombre oramos. Amén. Hermanos, favor de buscar en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Y la palabra del Señor dice así: Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es tiempo de entregarle al Señor lo que le pertenece, diezmos y ofrendas. Recuerden que durante la alabanza de este tiempo aparecerán los números de cuenta para que hagan ustedes sus transferencias. En el caso de que no lo puedan hacer, pues pueden hablarle a la hermana Magda, que es la tesorera, o al pastor, y ellos con gusto pasarán a sus hogares a recogerles. Gracias. Trae tus panes y tus peces.
pedimos por las ofrendas. Señor bendito Dios, gracias te damos, Padre, porque tú nos provees, Señor, de todo lo necesario en esta vida. Y te pedimos, Señor, que bendigas esas ofrendas y diezmos que se han levantado en tu nombre, que los multipliques, Señor, como los panes y los peces que le diste de comer a más de 5,000 varones. Padre, que estas ofrendas, Señor, se utilicen en la expansión de tu reino aquí en la tierra, que sean suficientes, Padre, para pagar todo lo necesario de la congregación, Padre, y para llevar también a otras personas, Señor, el Evangelio, que sepan que tú existes. Gracias, pues, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de que terminemos este culto matutino, leo lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. Y aunque no nos podemos reunir físicamente todavía en nuestro templo, sí podemos por estas redes sociales orar por nuestro hermano y nuestra hermana que lo necesita. Vamos a cerrar nuestros ojos y te invito para que me acompañes en esta oración. Padre, queremos darte muchas gracias por la vida de nuestro hermano Octavio Aguilar Ledesma. Gracias, Padre, porque tú le estás permitiendo cumplir un año más de vida. Tú lo guardaste en este año juntamente con su familia. Pasaron también por la infección del COVID-19. Después hubo una recaída, pero tú has tenido misericordia de ellos y ahora le estás dando también una nueva oportunidad de reiniciar una vida con sueños, con expectativas, pero sobre todo con la disposición de servirte y de que tú vayas con ellos ahora que le has llevado a él y a su familia a la ciudad de Querétaro. Bendícelo, prospéralo y enriquece todos sus días de su vida con tu presencia. Queremos, Padre, también orar por Francisco Sandoval, el hermano de Saraí, de Max, quien está en recuperación después de COVID-19. Te pedimos, Padre, porque tú seas con él. Quedó afectado de los pulmones y requiere terapia pulmonar. Te rogamos porque él pueda recuperar sus facultades completas. Oramos, Padre, por Rocío García, la cuñada de nuestra hermana Isabel, por su vecina Conchita Ruiz, que están pasando también por el COVID-19. Te rogamos porque tú les des su plena recuperación. Ponemos en tus manos a América García, cuñada de Alma Villanueva, la hermana de Iván, quien también está pasando por esta infección. Te rogamos porque tengas también de ella misericordia. Te pedimos, Padre, por Yadira Ábalos López, la hija de nuestra hermana Leo. Ella ha tenido algunos problemas también respiratorios, también por el COVID-19, y te rogamos, Padre, porque de ella también tengas misericordia, ya que padece diabetes y esto pudiera complicarlo. Te damos gracias por Jorge Villanueva, el hermano de Iván, que ha ido avanzando bien a pesar de sus problemas pulmonares por cáncer, ha ido superando el COVID-19 y te agradecemos por eso, por la vida de su esposa Mercedes, también porque tú los has guardado, y te rogamos por su hija porque ella ha tenido mayores problemas. Te pedimos que tengas de ella misericordia. Con Rosa María Flores, la amiga de Rosalba, y su esposo Jorge Rodríguez, él se encuentra delicado de salud. Él pues ya tiene un padecimiento crónico también de pulmones y, Padre, pedimos que tú tengas misericordia de este varón. Sabemos que ya ha requerido oxigenación y en tus manos lo ponemos porque sabemos que está en una condición delicada. Tú eres el Dios de la vida y apelamos para que tú tengas misericordia de él. Oramos por Kevin Jiménez, el hermano de Natalie, la novia de Alan, quien ha sido diagnosticado con epilepsia. Todavía están en la valoración del tipo de este padecimiento y te rogamos que tú guíes a los médicos para que sean asertivos. Te pedimos por nuestra hermana Amelia Barrera, que está también saliendo ya del COVID-19, y te rogamos por su plena recuperación. Gracias porque tú has guardado su integridad. Pedimos, Padre, por Aquitofel Sánchez, el papá de nuestra hermana Zuleima.
él ha tenido pues que tomar algunas decisiones, Padre, de sus negocios, de sus propiedades. Él desea pues venderlas y cubrir algunas deudas, algunos pendientes, y te pedimos, Padre, que tú lo guardes, que pueda tomar buenas decisiones y que también lo cuides de cualquier extorsión, cualquier problema que pueda haber allá en su tierra. Bendícelo y protégelo. Y te pedimos también por Dana Paola, la hija de Zuleima. Ella está pues llegando al momento en la que tiene que decidir la escuela, el bachillerato en el cual continuará, ya que están en el tiempo de prescripciones. Te rogamos tu guía y tu dirección para que pueda tomar las mejores decisiones. En tus manos ponemos, Padre, los proyectos del municipio, del Estado, del gobierno federal en materia de salud, la vacunación y lo que viene por delante, así como también la reapertura de los negocios, la vida económica. Te pedimos, Padre, tu sabiduría para que se tomen las mejores decisiones y lo que nos toca a nosotros lo hagamos con responsabilidad como ciudadanos de los cielos, pero también ciudadanos temporales en esta tierra. En tus manos nos ponemos para que tú bendigas nuestro camino en esta semana que está iniciando. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Continúa nuestra alabanza este primer domingo del mes de febrero. Nos vemos a las 6 de la tarde por estas mismas redes sociales. Dios te bendiga. Qué bueno es alabar los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. A pesar de la distancia, el Espíritu de Dios nos une. Dios les bendiga.